Desde ya, Tribuna Teológica y la reseña de Fray Chu. Aprendamos juntos con este break sonoro por emisoras Reina 870 AM y Reina Católica, una producción de la Universidad Santo Tomás, sede Tunja, Departamento de Comunicaciones. Un cordial saludo para todos ustedes. Mi nombre es Fray Iván Fernando Mejía Correa y hoy les vengo a hablar temas clave de doctrina social. Bartolomeo Sorge, temas clave de doctrina social, Santander, Salterre, 2022, 175 páginas. Palabras clave: doctrina social, personalismo, solidaridad, bien común, democracia, economía, Estado, iglesia, familia, política, justicia, misericordia. El jesuita Bartolomeo Sorge presenta el libro titulado Temas clave de doctrina social, que lo divide en 4 partes. La primera, origen y desarrollo histórico; la segunda, principios de reflexión; la tercera, criterios de juicio; y la cuarta parte, orientaciones para la acción. Es preciso puntualizar que el autor aborda los temas tradicionales de la comúnmente denominada doctrina social de la Iglesia, pero los ha enriquecido con las últimas reflexiones y acontecimientos que han impactado el pensamiento social católico. En la primera parte, Sorge presenta el desarrollo histórico de la doctrina social, donde describe las épocas ideología católica, nueva cristiandad, fase de diálogo, fase de un nuevo humanismo global y la evolución del Papa Francisco. Todas estas fases o épocas asumen algunas características propias con temáticas abordadas en el momento y con personajes concretos que reflexionan sobre cada época. De ahí la importancia de conocer el contexto de cada momento. Asimismo, la teología social aporta una serie de criterios que iluminan desde la fe y la razón cómo se debe comportar el hombre en el ámbito cultural, económico, político, social, etc. En la segunda parte, denominada Principios de Reflexión, se presentan los criterios y principios que posee la doctrina social de la Iglesia para iluminar a todos los hombres de buena voluntad. En consecuencia, el autor desarrolla 3 principios referenciales: el principio del personalismo, el principio de la solidaridad y el principio del bien común. El principio personalista parte de la dignidad humana, pilar donde se fundan los demás principios. En efecto, si la dignidad humana se socava, los demás principios de hecho se desnaturalizan. También el autor, al desarrollar el principio personalista, relaciona a la persona con Dios y asume a la persona insertada en una familia y como miembro que pertenece a una sociedad. Por su parte, el principio de solidaridad hoy adquiere mucha relevancia para tratar de remediar las consecuencias del neoliberalismo. Efectivamente, hoy se necesita desarrollar una mirada solidaria que tenga en cuenta principios antropológicos y éticos para poder armonizar la sociedad. El tercer principio fundamental es el bien común, que se opone a una tecnocracia que está fundamentada en un materialismo utilitarista. De ahí que el bien común propenda y equilibre las relaciones sociales según las cuales se tenga en cuenta la dignidad social y personal. Por consiguiente, este principio le sale al paso al individualismo y egoísmo que subyacen en no pocas lógicas sociales. Ese trillado bien común propugna por el desarrollo integral que afecta a toda la persona humana y a la misma sociedad, y para que opere bien es necesario apelar a la legalidad y a la dimensión ética. En el tercer apartado, criterios de juicio, el teólogo jesuita desglosa el tópico de la democracia, mostrando que esta categoría representativa es la mejor condición del bien común, pero argumenta claramente que hoy se presenta una crisis en la misma democracia, que puede conducir a 2 actitudes, a cuál más peligrosas: caer en la antipolítica y hacerle el juego al populismo. De otro lado, Bartolomeo Sorge expone cómo fue la relación en el pasado de la Iglesia con la democracia y la aceptación paulatina de la Iglesia de este manoseado tópico y sus implicaciones. Asimismo, el autor presenta la correlación de la Iglesia y la crisis de la democracia, contexto en el que deslinda 2 conceptos, libertad y solidaridad, y cómo estos 2 afectan los diversos modelos democráticos. Y por último, el autor presenta a la Iglesia como una democracia madura que implica ser deliberativa y participativa, y en esta medida ayuda a promover una nueva cultura política amparada en un nuevo humanismo. A su vez, en el apartado tercero, el autor desarrolla el ineludible término de la economía. Allí estudia la naturaleza estructural de la actual crisis económico-financiera que se fundamenta en la producción y en el consumismo desaforado sin ningún criterio ético. De ahí que la perspectiva cristiana invite a un cambio radical. A su vez, Sorge presenta las implicaciones de la naturaleza ética, donde se encuentran consideraciones antropológicas y sociales y cómo éstas se han visto afectadas
por el consumismo, pero muestra que la crisis puede ofrecer oportunidades. Siguiendo en el apartado tercero, el autor presenta el Estado y la Iglesia. Para esto responde a 3 interrogantes. Por un lado, la relación entre la comunidad eclesial y la comunidad política. Por otro, se pregunta, ¿cuál es la frontera entre el ámbito de la fe y el ámbito de la política? Y finalmente se cuestiona por las relaciones entre la jerarquía y el compromiso político de los fieles laicos. Sin duda, la familia es otro de los temas del acápite tercero, alrededor del cual el Papa Francisco asume el método adoptado por San Juan XXIII. Es así que se apela al ver, juzgar y actuar para así observar la situación de la familia de hoy. Después juzgar con criterios que provienen de la palabra de Dios y del magisterio de la Iglesia, y por último actuar proponiendo criterios para abordar las complejas situaciones familiares que se presentan en la actualidad. Por último, en la cuarta parte, Bartolomeo Sorge propone las orientaciones para la acción. Es así que ofrece orientaciones para una buena política donde se debe afrontar la tensión ética e ideal, el sentido de la laicidad, la importancia del bien común y algunos otros temas, y las nuevas propuestas del Papa Francisco. Desarrolla este estudioso social el tema problemático de la justicia y la misericordia. De hecho, presenta este binomio a la luz del Evangelio en la vida social y cómo este díptico podría conducir hacia la civilización del amor propuesta por Pablo VI. Ya para terminar, el autor desarrolla un apéndice donde describe algunos aspectos relevantes como la revolución del Papa Francisco y otros. Valoración crítica. Bartolomeo Sorge, de una manera amena y sencilla, presenta los temas fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, que asume como finalidad que los creyentes e incluso los no creyentes conozcan los fundamentos y los criterios en los que se apoya la teología social. También es un libro que puede servir de introducción a las complejas e interdisciplinarias temáticas de la enseñanza social de la Iglesia. La voz de Fray Iván Fernando Mejía Correa, de la Orden de Predicadores, en el programa Tribuna Teológica. La reseña de Fray Chu. Los esperamos el próximo martes desde las 4 de la tarde.